En realidad es difícil encontrar un precedente como sería la cancelación del aeropuerto en Texcoco en el mundo, justo en pleno vuelo, cuando van más de 20% de la obra y sin que exista una alternativa consolidada. Hoy, como sabe, comenzó la consulta sobre el futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en medio de señalamientos por irregularidades en las votaciones de muy diversa índole, aunque sus organizadores, el gobierno electo, dicen que esto en modo alguno va a invalidar este proceso, cuyos resultados vamos a conocer el próximo domingo. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver un reportaje de contexto para iniciar aquí en nuestro foro un debate con el presidente interino del PRD y con la diputada de Morena, Xóchitl Zagal. La consulta nacional organizada por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que definirá el futuro de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, inició hoy en el país con la instalación de casillas en que se recibirá la opinión de la ciudadanía. En los 32 estados se instalaron 1,073 mesas en 538 municipios, donde habita más del 80% de la población, para recoger la opinión sobre la opción de construir el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía o continuar con Texcoco. Pero el destino de una obra clave para el futuro del país podría decidirse por el 1% del padrón electoral si participara el 50% del millón de boletas en el ejercicio. Previo a la consulta, el equipo de transición presentó un estudio de la empresa francesa Navlux de la compañía de Airbus que revela que es técnicamente factible operar Santa Lucía como un aeropuerto civil internacional y mantener el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero los supuestos del proyecto se basan en la documentación proporcionada por Grupo Riobó, contratista del gobierno de López Obrador cuando encabezó la administración de la Ciudad de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador acudió a votar en Tlalpan y aseguró que no habrá fraude en la consulta, que sin embargo genera suspicacia por ser organizada por su partido político y muy criticada por académicos y especialistas. Tiene toda la seguridad porque los ciudadanos están cuidando de que las cosas se lleven a cabo con limpieza. Los mexicanos quieren que haya legalidad, honestidad, limpieza, democracia. Pueden estar tranquilos los financieros, los corruptos no. Esos están muy nerviosos. Agregó que buscará a los empresarios involucrados en la obra como Carlos Slim, Jerónimo Gerard, entre otros. Son como 5 grandes empresas las que están trabajando. De ellos, lo que he sabido, incluso algunos me lo han mandado a decir, de que no hay ningún problema, que van a ser respetuosos de lo que decidan los ciudadanos. Eso me lo han mandado a decir 2 o 3 de ellos, de estos grandes. Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero del presidente electo, dijo que se tienen mecanismos de seguridad que evitará cualquier fraude. Pues estamos enfocados más a que la consulta salga en las mejores condiciones y que se garantice la transparencia y que efectivamente se cuenten las opiniones de la gente. Reveló que López Obrador no tachó ninguna opción en su boleta. Al ser cuestionado el mandatario electo, dijo que su voto fue secreto y votó por la democracia. ¿Quieren saber por quién voté? Por la democracia. Muy bueno esto que se haga, que sí, ya todos estamos, al menos damos opinión sobre lo que se hace o no se hace aquí en el país. Mire, más que nada voté porque se haga una mejora al aeropuerto y ya no se haga el actual. Aunque se llegó a dudar si realmente llegaría a celebrarse esta consulta, hoy se instalaron mesas, más de 1,000 mesas en todo el país,
En una primera jornada en la que ha habido señalamientos de anomalías e irregularidades de muy distinta índole, desde la tinta que se borra, la repetición de los votantes en casillas, la página que no ha funcionado para la localización de las mesas y sus direcciones, pero esto ha dicho el gobierno electo que convoca y organiza la consulta, no invalida el resultado que vayamos a conocer el próximo domingo sobre si continuarán las obras en Texcoco o vamos a otra alternativa, presumiblemente, como sabe y lo leyó en la boleta, la base militar de Santa Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros, al presidente interino del PRD, Ángel Ávila. Mi querido Ángel, un placer saludarte y tenerte aquí. Pepe. Gracias, Pepe, por la invitación. De verdad, muchas gracias por acudir. Hola. Y nos acompaña también, y también le agradezco mucho en un día tan intenso. Sí. Para ustedes, Xóchitl Zagal, que estés aquí con nosotros participando. Muchas gracias, pues buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas. Me gustaría empezar contigo. A ver, están señalando muchas anomalías, ya relaté algunas. Sí. En otros espacios informativos seguramente lo has estado escuchando a lo largo del día. ¿Qué pasó? ¿Se organizó con poco tiempo, con prisas, falta de preparación? ¿A qué las atribuyes? Mira, tenemos un reporte de 1,073 mesas en todas las entidades del país. 1,073 es el número original, ¿no? Sí, el número original. O sea, ya llegaron todas, están instaladas todas. Sí. Okay. Y 538 municipios fueron considerados para la instalación de las mesas. Sin embargo, pues siempre es complicado hacer ejercicios democráticos con pocos insumos técnicos. La plataforma ha sufrido varios ataques. Sí, lo comentaba. Hemos estado sufriendo algunos ataques cibernéticos. No me digas. Y de hecho la página para poder conocer la ubicación de casillas fue atacada para que se cayera y la gente no pudiera saber dónde le tocaba participar. Okay. Y por otro lado, pues yo creo que en el ejercicio democrático nos hace falta también apelar a la honestidad de la gente. Debemos participar de manera honesta en este primer ejercicio que va a ser histórico. Vamos a seguir haciendo muchos más ejercicios de manera incluso con más recurso, con más recurso técnico humano e incluso de las organizaciones civiles para que podamos estar vigilando las elecciones, las consultas, las decisiones que va a ir tomando el país. Ahorita la instalación de las mesas y la vigilancia es a cargo de simpatizantes o militantes de Morena. Es correcto, es de manera voluntaria de simpatizantes y más bien colaboradores del gobierno en transición. Entonces estamos pues ayudando a algunos a la instalación de esta consulta, liderados por Jesús Ramírez Cuevas, por supuesto. Exacto. Mi querido Ángel, a ver, señalamientos de irregularidades, de anomalías, los acaba de señalar Xóchitl, pero lo que dice en concreto lo mentó, ahora sí que Xóchitl a Jesús Ramírez. Jesús aceptó que en efecto ha habido anomalías, claro, pero dice estas no son suficientes para invalidar la consulta. Yo creo que aquí lo que hay que poner de manifiesto primero, Pepe, Xóchitl, es cómo se están repitiendo los viejos vicios del PRI con respecto a la realización de estos supuestos ejercicios democráticos. Te lo digo, el PRI, como en el pasado, el presidente de la República ordenaba y obedecían plenamente los diputados la instrucción del presidente de la República. Es decir, el presidente les ordena a los diputados de Morena, hay que pagar la consulta, que la pregunta está sesgada, es decir, no hay información, el próximo gobierno y sus funcionarios no son, digamos, o no establecen una agenda de manera imparcial. Todo el mundo sabemos que Jiménez Espriu está con Santa Lucía. Hay un problema de intereses con el tema del constructor Riobó en Santa Lucía. No se quiere hacer caso a los dictámenes técnicos de Mitre y de otras organizaciones internacionales que son expertas en el tema del aeropuerto.
Y lo que está muy claro es que se viola primero la Constitución, el artículo 35 sobre el tema de la consulta popular. Morena hoy tiene una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados y el Senado. Pudieron haber reformado la Ley General de Consulta Popular para llevar a cabo esta ley de entre los márgenes de la ley. Se prefirió ir por una consulta ilegal, anticonstitucional, sin información, sin imparcialidad, con mesas en donde solamente se le va a preguntar al 0.001% del padrón, y son mesas que están establecidas no en dictámenes técnicos o demográficos, sino para que vaya la militancia de Morena. Las mesas las pone Morena, los votos los cuenta Morena, la pregunta la pone Morena. Y bueno, hoy que hemos visto que reporteros, activistas de la sociedad civil han ido y se han formado 1, 2, 3, 4, 5 veces para poder votar, es decir, sin ningún control. No sabemos el tema de los datos personales, se hizo un exhorto que la realidad no llegó a nada, le está pidiendo la credencial de elector a la gente, es decir, ¿qué están haciendo con esos datos personales? ¿Quién los va a cuidar? Es decir, estamos viendo toda una farsa, una parafernalia que lo único que quiere hacer es justificar una decisión que está tomada de antemano por parte de López Obrador, pero quiere escurrir su responsabilidad, es decir, él si decide una u otra. Como a los empresarios ya les había dicho que él iba a terminar el aeropuerto, que no había problema, Alfonso Romo se la pasó diciendo eso todo el tiempo, y a los de Atenco, a la lucha social de izquierda ya les había dicho que lo iba a cancelar, ahora no sabe cómo quitarse este problema, salomónicamente dice que sea la consulta y entonces yo no voy a tener ninguna responsabilidad. Entonces, lo que me preocupa es que se quiere establecer este tipo de ejercicios que no son para nada democráticos a la hora de decidir lo que viene en el próximo gobierno. Xóchitl, señalamientos puntuales. Una, la parte, digamos, el regreso de viejas prácticas como las que hubo en el autoritarismo del PRI, ¿no? Sí, es muy interesante. ¿Tú compartes ese punto de vista? No. ¿Y compartes o no lo que, trato de resumir de lo que dice Ángel, una consulta amañada? Sí, mira, nosotros estamos a favor de que el pueblo opine. Me parece muy curioso que cuando los intereses de los que han mal gobernado este país son atacados, dicen, ay, son iguales, son lo mismo, y siempre señalan, sobre todo los compañeros de Revolución Democrática, nos comparan con el viejo régimen al cual ellos han solapado. Pero lo que puedo decir es que nunca han tenido la amabilidad de tomar en cuenta a la ciudadanía para ninguna decisión. Siempre se habían ocultado en acuerdos, por ejemplo, en este caso con 5 multimillonarios, entre ellos Carlos Slim y su yerno, y además pues remiten al artículo 35 constitucional. Sin embargo, ellos aprobaron una consulta popular, una ley de consulta popular, para que nunca el pueblo pueda ser consultado, porque los candados que tiene esa consulta implican que sea letra muerta, que ninguna organización pueda recoger toda la cantidad de firmas que implica una consulta y además que sean revisadas por el órgano competente para decidir si sí o si no se puede llevar a cabo la consulta. A ver, aquí hay un tema que me importa mucho porque ha sido uno de los puntos más señalados y es, digamos, la propia normatividad que nos hemos dado para hacer consultas. Sí. Ángel dice, ustedes pueden haberla cambiado después de haber llegado a la Cámara. Pero no más que y cuando. Por otro lado, tú contestas y dices, la verdad es que la ley de consulta popular aprobada por legislaturas anteriores es de veras un atentado contra las consultas, porque no hay manera de hacer consultas. Claro. Déjame poner ese punto sobre la mesa. Creo que la opinión del gobierno de transición es darle participación a la ciudadanía. Esa participación se va a hacer visible precisamente en la manera en que pueda tener entrada en una actividad social para que emita en este caso su opinión. Y para tal Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Hay dos críticas sobre la mesa. Las dos destinadas a la ley de participación ciudadana que no se está aplicando en esta consulta porque, de un lado, dicen podrían haberla reformado para ajustar el marco normativo y regular esta consulta
Y de otro lado, la crítica es que las leyes de consulta popular son francamente un atentado contra las consultas populares. ¿Por qué? Porque son casi inmanejables. Pepe. ¿Cómo ves eso? Todos hablamos de consulta popular, pero en la práctica o no se cambian las leyes o se mantienen leyes que son muy difíciles de aplicar. Está muy claro, Pepe, que si hubiera habido una verdadera decisión de hacer una consulta en serio, y no esta caricatura de consulta o esta consulta a la Manuel Bartlett, es decir, al carrusel político, puedes votar en una casilla y luego vas a otra casilla y otra casilla, en donde el acarreo del partido Morena es evidente. No es una consulta ciudadana, es la ratificación de un partido político yendo a las mesas. Lo que hay que hacer de la consulta es, Morena tiene amplia mayoría porque la Ley General de Consulta Popular es una ley general, no es una ley constitucional. Ellos pudieron haber reformado la ley, sencillamente porque tiene la mayoría. Se hubiera ido a la Cámara de Diputados, al Senado, y sale publicada en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que aquí habría que recordarle a Xóchitl, a lo mejor es muy joven, pero cuando habla de los 5 multimillonarios que siempre han estado coludidos para malgobernar al país, habría que recordarle que Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, si con alguien pudo rescatar el centro histórico, por ejemplo, fue con la iniciativa privada y con Carlos Slim. Entonces, en ese momento yo creo que para Xóchitl era una visión, Carlos Slim era un personaje muy progresista porque estaba apoyando las iniciativas de López Obrador. Yo creo que Carlos Slim está en otro lado del espectro, pues finalmente ya no es el Carlos Slim, ese multimillonario, es decir, ahora es un opresor que quiere quitar el lago de Texcoco, etcétera. Yo creo que aquí lo importante es que ojalá se hubiera podido hacer una consulta de verdad en serio. No sabemos quién pone las mesas. Es más, ahorita que acaban de cerrar las mesas, no sabemos en dónde van a guardar esos votos, esas urnas, a la casa de quién se van a ir, van a separar las boletas, los votos, las van a contar, van a romper los sellos, los van a volver a poner. ¿Qué autoridad hay? No hay organizaciones de la sociedad civil que están ahí. La clase académica, los intelectuales han dicho que esto es una farsa para la democracia, porque uno no puede llamar democracia a algo que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, si hubiera podido hacer bien la consulta, si hubiera habido una buena voluntad, pero el problema es que no se le quería consultar a la gente, se quería que la estructura de Morena fuera, votara y López Obrador saliera con un resultado. Pero te digo, estos 4 días yo no sé en dónde se van a guardar esas urnas. ¿Se desvirtúa, Xóchitl, la consulta? No. O sea, ¿no se están corriendo un riesgo enorme el propio gobierno electo de una consulta que pueda salir mal hecha? Pues yo considero que depende de la voluntad popular. Si la opinión pública prefiere ser consultada bajo estas condiciones que son incipientes y que en efecto reconocemos los errores técnicos que ha habido y todo, pero tenemos voluntad de escuchar y la opinión pública sigue teniendo una aceptación a la apertura del gobierno en transición, me parece que vamos por buen camino. Son los primeros destellos de apertura en el país, porque hace mucho que no tenemos una sensibilidad para ser escuchados. Y nada más retomando el tema, hay de acuerdos a acuerdos y hay de inversiones a inversiones. Cuando las inversiones son al amparo del poder para beneficio personal y dan como resultado ser el hombre más rico del mundo después de haberse prácticamente regalado Teléfonos de México y otras muchas empresas en el país, y se saca un beneficio particular a través de ese amparo del poder, pues claro que estamos en desacuerdo total al hacer esas transacciones. Sin embargo, cuando Slim apoyó en el centro histórico fue bajo condiciones específicas y con el control de Capital Semilla. Con el Capital Semilla, que es un esquema que seguiremos trabajando y ha sido súper exitoso en el mundo, pudimos trabajar con Carlos Slim en el gobierno de la Ciudad de México y con transparencia, con honestidad y sin corrupción. Es decir, Carlos no se hizo más rico de lo que era al dar el Capital Semilla, sino que simplemente invirtió para el beneficio común. Pero no es lo mismo lo que ahora va a sacar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si se construye en Texcoco. E incluso si se cambia de lugar, va a seguir teniendo operación en eso. Bueno, hoy mismo, en relación con el tema que estás tocando, voy contigo, Ángel, una de las declaraciones del jefe del presidente electo, llamando a la tranquilidad, sobre todo a empresarios y a los mercados,
Les decía, a ver, la verdad es que pueden estar tranquilos, pueden estar seguros los financieros, los que no pueden estar seguros son los corruptos, esos son los que están nerviosos. ¿Valía la pena entrar a un proceso de esta naturaleza con los costos que pueda suponer para el gobierno de transición o para la transición de gobierno, antes de llegar incluso a tomar posesión, por una necesidad de entrar en efecto a transparentar y evitar la suspicacia sobre corrupción en el aeropuerto? Primero me llama mucho la atención que alguien crea de verdad que Carlos Slim pueda invertir sin sacar ninguna ganancia. O sea, no por nada es el hombre más rico del mundo, porque claro que invierte y saca una ganancia. Es absolutamente ilógico, por eso es un empresario exitoso. Creo que el tema aquí importante es ¿cómo puede ser posible que, por ejemplo, que nos digan que sí se debe consultar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su construcción, porque se le debe consultar al pueblo? ¿Y por qué no consultan el caso del Tren Maya, que va a costar 150,000 millones de pesos, que va a pasar por varias de las reservas ecológicas que son patrimonio de la humanidad, pero que el interés comercial pareciera ser que las va a hacer a un lado? Y yo no veo una consulta hacia el Tren Maya, pero ya López Obrador dice que en el próximo presupuesto va a haber, no sé, 100,000 millones de pesos para el Tren Maya, va a costar 150,000 millones de pesos, ahí no se le pregunta. Aquí el caso específico, más allá de la consulta, y eso es lo que hay que tener cuidado, es la desinstitucionalización del ejercicio del poder. Es decir, López Obrador con esta consulta pasa por encima de las instituciones y la organiza él. López Obrador, con el censo que está haciendo un partido Morena, pasa por encima de las instituciones. El Estado mexicano tiene al INEGI, tiene a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene quien haga los censos, lo hace él con su partido. Y en el tema de los mercados es importante, México tiene que dar la cara contra inversiones que son transeccionales. ¿Cómo va a quedar el país cuando una inversión que lleva el 30% ya de la obra, que si se cancela se pueden llegar a perder 150,000 millones de pesos del presupuesto público? Una obra que va a generar muchos empleos, etcétera. Lo que voy es, la decisión de un aeropuerto tiene que ser tomada con las mejores condiciones técnicas, científicas y de desarrollo económico del país, no a contentillo de una sola persona. Ahí hay un punto importante. Yo he escuchado de banqueros que lo que les preocupa y de empresarios no solamente, digamos, es el resultado o la utilización de una consulta, sino las formas y la legalidad de los procesos. Tú hablas de desinstitucionalización. Yo te diría, la preocupación es que en otros casos pudiera repetirse, por ejemplo, un parón de una obra o de una política pública, ser sometida a una consulta y a lo mejor pararla. Y se tuvieron que analizar medidas alternativas a la de Texcoco, ya que pues bueno, está identificado un paso de aves migratorias ahí muy importante y eso es incluso hasta riesgoso para la aviación. Yo creo que pudieron existir otras medidas alternativas no tan dañinas al medio ambiente ni tan riesgosas para los vuelos que no se tomaron en cuenta. La consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto, y nos quedamos, Xóchitl, con una pregunta sobre la mesa, la preocupación que tienen empresarios, financieros. Por lo menos yo le he escuchado de que haya decisiones que ya tomadas se reviertan y se sometan a consulta, y digamos la legalidad o la legitimidad, incluso la certidumbre de que el mandatario está tomando decisiones en su momento y las asume. Sí. Bueno, hay dos tipos de decisión. Una sobre el Tren Maya, que decía aquí mi compañero Ángel, que no se lleva a consulta. Claro que se lleva a consulta. El 1 de julio fue la consulta y votaron las personas por esa promesa de campaña, porque esa sí es una de las propuestas de campaña que tuvimos, y todo lo que propusimos en campaña, que fueron 50 compromisos básicos, entre ellos el Tren Maya, estaba en el tema del voto. Pero perdón, ¿no? ahí podría decirse, perdón, nada más un paréntesis, ahí podría decirse del mismo modo, en campaña López Obrador prometió la cancelación del aeropuerto. No era necesaria la consulta. Sin También embargo, votaron. Por eso digo, hay dos tipos de, Hay la justificación. de consulta. En nuestros 50 compromisos de campaña no viene la cancelación del aeropuerto. Lo que sí es que se comentó en campaña que se cancelaría. Entonces, ahora con los reajustes de la opinión pública,
podría Andrés Manuel tomar la decisión de decir se cancela y tan. Pero sí. lo que está poniendo a consideración Andrés es algo muy importante porque se generó polémica y lo pone a consideración de la gente. Y en función de lo que decida la gente se va a llevar el siguiente punto, que va a ser cancelar o no cancelar la obra en Texcoco. Entonces, sí hay dos tipos de consulta. El Tren Maya tiene derecho de vía, ¿no? Tiene una serie de justificaciones técnicas que no tienen impacto ambiental e incluso se está viendo toda la cicatrización ambiental. Y en el caso del aeropuerto en Texcoco, es la principal recarga hídrica de la región. En la zona lacustre de Texcoco, si bien ya no existe el lago como tal, es una zona fangosa y de recarga hídrica. Y se hizo el lago Nabor Carrillo para recuperar la reserva medioambiental de la región. Ahí hay hay 300 familias de aves migratorias y esto se va a estar desecando, se van a contaminar las aguas para poder regular. Traes preferencia ahí. Yo sí tengo una opinión, es muy responsable mi opinión y tanto coincido con el tema de consultar al pueblo, porque podríamos no consultar y eso sería un gran error. No, bueno, es una atribución. Tomar esa decisión es una atribución del cargo. Sí y no, depende quién lo resuelva. Y en la función de ya como presidente de la presidencia de la República, se tomarán decisiones con la gente y hay decisiones que ya están tomadas en el proyecto de nación. Lo que estás diciendo es unos sí y otros no. Una cosa que me preocupa mucho también del otro lado es este argumento de es que los mercados van a castigar y se va a devaluar el peso, etcétera. A ver, resulta que los mercados entonces son los grandes electores. Ángel. No, yo creo que aquí de lo que se trata es de dónde puedes tú ubicar un aeropuerto que le pueda servir al país para su desarrollo económico y turístico. Hoy estás hablando que el turismo para el país es la principal fuente de divisas. O sea, hoy entra más dinero al país para todos los mexicanos que vendiendo el petróleo o las reservas petroleras. Entonces necesitas una conexión nacional e internacional que ayude a eso, porque va a generar muchos empleos. Lo que me extraña mucho es el tema, yo creo que hay que invitar a Xóchitl un programa especial para que alguien, porque yo creo que tiene información clasificada a Xóchitl, porque nadie conocemos el proyecto del Tren Maya. Es decir, no sabemos cómo le va a hacer cuando llegue a pasar por las reservas de Xancán y otras reservas ecológicas, porque no conocemos el plan del Tren Maya, nadie lo conoce, solo está en la mente del presidente. Dices el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo nadie lo conoce, ni ese, ni el de Santa Lucía, por cierto, porque el único proyecto que se conoce de Santa Lucía es el de un empresario que se llama Riobó, que fue además quien le hizo a Andrés Manuel López Obrador los segundos pisos. O sea, hay un conflicto de interés enorme, brutal. Si eso lo hiciera otro gobierno, a ver, imagínate. Porque el que fue contratista del gobierno como de la ciudad es el que proporciona la información a la agencia francesa para elaborar el informe que dieron a conocer el día anterior a la consulta. ¿Habría ahí conflicto de interés? No, porque hay que revisar los contratos que se han tenido históricamente por ejemplo, ponen aquí en la mesa IGA, Riobó, y vemos la comparativa de los proyectos y en qué competencia han estado, ¿no? Para ver si las licitaciones se ganaron o no. Y el conflicto de interés podría ser si se estuviera tomando preferencia por Riobó. Sin embargo, solo se manda a hacer la consulta del dictamen técnico y pues se obtiene un resultado. O sea, imagínate. ¿Llegaría a haber conflicto de interés si no fuera Texcoco, fuera Santa Lucía y se la dieran a Riobó? Es correcto, ¿no? Ahí sí habría. Y no ganara la licitación, ¿es correcto? Pregunta. Sí, se pone a licitación, se hace el concurso y ahí en el concurso las bases deberán ser transparentes y los datos técnicos darán un resultado imparcial y si no es imparcial entonces habría conflicto de interés. ¿Y si en ese gana Riobó, habría? Pues eso habría que analizarlo, es algo que se tendrá que discutir en su momento. Hay que decirlo muy claro, hay un conflicto de interés porque hay un contratista que intentó competir en el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Fue descalificado y entonces a partir de ahí, en colusión con el próximo secretario, que no tiene ninguna atribución porque Javier Jiménez Espriu no es absolutamente nada, es un ciudadano. Es como López Obrador. ¿Quién puede llamar a una consulta popular si no tiene atribuciones? Tú lo decías hace rato. No hay atribuciones ahí. Y yo creo que en el tema de la ética hay que decirlo muy claro. Están funcionando como en el viejo régimen, yendo con contratistas compadres para que entonces ganen licitaciones. Y te pongo un solo ejemplo de lo que ha hecho Morena. Acaban de reformar la ley de licitaciones públicas en el
del estado de Tabasco para hacer adjudicaciones directas sin licitación por el tema de la supuesta nueva refinería. Entonces, lo que dice el próximo gobernador del estado de Morena, Adán Augusto, es que se hizo esa reforma en el Congreso donde tienen mayoría Morena, pues porque hay que asignar rápidamente para el desarrollo. Es decir, sin licitación, sin contratos técnicos. Ellos van a decidir con sus amigos quién quiere que invierta y que desarrolle este tipo de la licitación. Es por eso que no hay ética en eso. No hay ética. Cuando se refieren, ¿no?, al tema de, es como el antiguo régimen, como cuando hacían esto opacamente, cuando eran autoritarios, siempre ha sido así. Y no es cierto, no es igualito, porque ahora se está tomando a decisión popular y además, no sé si conoces la Agenda de 2030, pero el cambio climático es algo fundamental en esta agenda. Vas a desaparecer las reservas ecológicas en Chiapas. El cambio climático es fundamental para tomar en cuenta para el nuevo aeropuerto, y tú estás basando la decisión o la opinión en un tema económico y turístico, cuando la obligación nuestra y tú... Sí, pero sin vida no hay empleo. Debemos salvaguardar la vida de México y de los mexicanos. Eso pregúntale al Tren Maya cuando pasen por las reservas ecológicas. Se cuece aparte y ya tienen no se cuece aparte. Los impactos ambientales lo podemos revisar. Igual que Texcoco, igual que Santa Lucía. Sí, cualquier megaproyecto, nos guste o no, a ti, a mí, a Pepe, tiene impactos ambientales. Cualquier megaproyecto, no estoy justificando uno u otro, sino que se tienen que hacer los estudios técnicos. El problema es que en Texcoco sí hay estudios técnicos, en Santa Lucía no hay estudios técnicos. O sea, ponen a votar a la gente sin información sobre estudios técnicos que no existen. Ya me voy, pero me voy con una pregunta casi de sí o no. ¿Tendrá esto un costo político para el presidente electo o no? Yo creo que no. Va a tener más del que quisiera. Es decir, sí va a tener un costo, pero con el desastre de la consulta que se está viendo que todo el mundo puede votar, va a tener todavía un costo mayor, y es triste porque ni siquiera ha entrado a gobernar. Pues ahí están las posiciones. Usted juzgue, forme su opinión y decida. Muchas gracias, Xóchitl Zagal, diputada de Morena. Un placer de verdad haberte tenido aquí. Gracias por haber aceptado participar. Ángel Ávila, presidente interino del PRD, como siempre, un placer haberte tenido. Muchas gracias a los dos por haber acudido. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.